No podía recordar la última vez que había estado completamente consciente. Todo lo que sabía era que cuando sus párpados pesados se abrieron con esfuerzo, lo primero que vio no fue a un rescatador, fue a un fantasma. El hombre que estaba frente a ella parecía medio muerto, rostro demacrado, barba salpicada de canas, ojos hundidos como pozos profundos llenos de ceniza. No temblaba, no se inmutaba. Solo estaba allí inmóvil, como paralizado por un recuerdo demasiado vasto para escapar de él. El Eyanar intentó tragar saliva, pero su garganta estaba tan seca como la arena del desierto. Las cuerdas le cortaban las costillas y las muñecas la sangre le corría por la sien. Estaba atada a un árbol en medio de la nada, apenas respirando, su cuerpo fallándole. Nadie merecía morir así. Pero lo que más la aterraba no era la muerte, era la indiferencia en los ojos de aquel hombre. Él no era quien la había atado, pero parecía pertenecer a ese bosque, como si fuera parte de él, piedra, pino y silencio. Vio conflicto en él, resistencia, incluso miedo. No miedo hacia ella, sino miedo a lo que podría significar tocar otra vida. Por favor. Su voz fue apenas un susurro, un soplo de aire, pero le golpeó como un disparo. Su mano se crispó involuntariamente, y fue suficiente. Ese único paso que dio hacia adelante vacilante, pesado, derrumbó cualquier fortaleza que hubiera construido a su alrededor. Su rostro se contrajo mientras alcanzaba la cuerda, no por la sangre, sino por el recuerdo que se abría paso con garras hasta la superficie. El recuerdo de la última persona que intentó salvar, la última vez que se permitió sentir. Ella no sabía su nombre, no conocía su pasado, pero cuando la hoja cortó el primer nudo, vio algo quebrarse detrás de esos ojos tallados en piedra. Y fue entonces cuando lo supo: ese fantasma, ese hombre roto, podía ser la única razón por la que volvería a ver el sol. Thaddeus Crane. Nunca pensó que volvería a escuchar ese nombre. Hayes. Salió de los labios de la chica como un conjuro maldito, despertando una pesadilla que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido de que estaba muerta. Justo en ese momento, cascos resonaron desde el este, firmes, atronadores, inconfundiblemente deliberados. No era solo un sonido, era el pasado galopando hacia él sin misericordia. No habló, no hacía falta. Su rostro lo decía todo, pálido como ceniza, mandíbula tensa, ojos abiertos, con un reconocimiento atormentado que ningún extraño podría fingir. Sus puños se cerraron lentamente las venas, marcándose bajo una piel endurecida por 2 décadas de exilio autoimpuesto. La chica no lo sabía, no podía saberlo. Para ella Hayes era solo un nombre, un captor, tal vez un monstruo. Pero para Thaddeus Hayes era el arquitecto de la ruina, el hombre que destrozó su mundo pedazo por sangriento pedazo. El bosque pareció contener el aliento con él. Cada golpe de casco se acercaba como el redoble de un tambor de guerra resonando en su caja torácica. El rostro de Sara volvió sin ser llamado, su sonrisa suave, su confianza. Luego los gritos, el fuego, la sangre y el silencio. Ahora lo entendía: esto no era un rescate al azar. Era el destino, la venganza, o tal vez un ajuste de cuentas final. Los hombres que se acercaban no eran bandidos, eran lobos enviados por Hayes, y Hayes mismo. Nunca se conformó con matar un cuerpo, mataba la esperanza, estrangulaba futuros. Thaddeus había sobrevivido 20 años huyendo de esa verdad. Pero ahora miraba a la chica cuyos labios ensangrentados susurraban pidiendo ayuda,
y algo viejo y roto dentro de él despertó. Esta vez no huiría, no porque fuera valiente, sino porque sabía exactamente lo que Hayes le haría a ella. Y esta vez no podía permitir que volviera a suceder. Su plan era simple: hacerse cebo. Un tropiezo fingido, un puñado de tierra lanzado a los ojos de Hayes y luego desaparecer entre los árboles antes de que volaran las balas. Pero lo que no esperaba era que Thaddeus Crane tomara su mano y no la soltara jamás. En ese destello de caos, tierra volando, maldiciones gritando, Eleanor tiró de Thaddeus hacia la maleza. Las ramas les desgarraban la piel, las espinas rasgaban su vestido y el trueno de los cascos los perseguía como lobos. Pero incluso en medio del pánico, lo sintió: la forma en que él sujetaba su mano no era por reflejo. Él había tomado una decisión. Se refugiaron en un barranco ocultos, tras un tronco caído, los pulmones ardiendo, los corazones golpeando como tambores de guerra. Eleanor se volvió hacia él con sangre seca en la sien y los ojos encendidos de urgencia. ¿Cuánto tiempo planeas huir? Thaddeus Hayes no se detendrá. No cuando cree que eres una amenaza. Él no respondió. Su rostro estaba enterrado en la sombra, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su abrigo. Sé que estás pensando en Sarah, dijo ella más suave ahora. Pero yo no soy ella. Y esto no es hace 20 años. Las palabras cortaron hondo como una vieja hoja sacada de una herida olvidada. Y entonces lo confesó. Todo no había sido capturada por accidente. Era la hija del juez Marcus Blackwood, el hombre que Hayes había asesinado. Se había dejado atrapar, había vivido dentro de la boca del monstruo, todo por una sola razón: reducir su imperio a cenizas. Y ahora había arrastrado a Thaddeus a un incendio del que no estaba segura de salir con vida. Pero cuando él la miró no como a una víctima, sino como a la depredadora que era ensangrentada pero intacta, algo cambió dentro de él. Eleanor no necesitaba que la salvaran. Necesitaba a alguien que caminara por el infierno a su lado. Y Thaddeus Crane, el hombre que se había convertido en un fantasma, en las montañas, decidió por primera vez en 20 años volver a ser un hombre. Se agazaparon detrás del árbol caído, respiración entrecortada, mientras los pasos se acercaban entre los pinos. Eleanor tocó el brazo de Thaddeus, no para suplicarle, sino para detenerlo. Thaddeus susurró, la voz áspera por la sangre seca y el polvo. Si vamos a llegar hasta el final juntos, necesitas saber la verdad. Mi nombre no es Eleanor Harper. Él se quedó helado. Por un segundo, el único sonido fue el viento cortando entre los árboles y el latido ensordecedor en sus oídos. Entonces, ¿quién eres?, preguntó en voz baja con desconfianza contenida. El Eleanor Blackwood, dijo ella, y con ese nombre todo dentro de él se desmoronó. Blackwood, el juez Marcus Blackwood, el hombre que una vez lideró la ofensiva contra Clayton Hayes, la última esperanza de justicia en una tierra sin ley. El hombre asesinado poco después de la noche en que Thaddeus perdió a su esposa. Era mi padre, dijo ella, la voz temblorosa, pero los ojos como acero. Hayes lo mató. Lo sé. He pasado mi vida siguiéndole el rastro, reuniendo pruebas. Pero tenía que acercarme. Tenía que hacerle creer a Hayes que me controlaba. Thaddeus la miró cada palabra desnudando capas de dolor sepultado. ¿Tú crees que Sarah murió porque la fallaste?, continuó Eleanor, cada palabra como una cuchilla. No. Murió porque descubrió la verdad. Encontró algo
algo que pudo haber destruido a Hayes. Por eso la mató. Él no dijo nada. Solo cerró los ojos, la mandíbula tensa ante la tormenta que se alzaba dentro de él. La verdad lo golpeó como un disparo, una mezcla brutal de agonía y redención. No había sido su inacción lo que mató a Sarah. Ella ya estaba marcada desde el momento en que supo demasiado. Y ahora la mujer ante él, el Elanar, no solo cargaba con las respuestas, sino con la última oportunidad de hacer justicia. No huyeron hacia la seguridad. Regresaron al fuego, de vuelta al campamento del mismísimo demonio. Mientras Eleanor limpiaba la sangre seca de su sien y aferraba la pistola oculta bajo su vestido rasgado, Thaddeus observaba cómo el bosque se teñía con un atardecer ardiente, más presagio que belleza. Durante 20 años había vagado por 1000 senderos escarpados, pero ninguno hacía gritar su corazón como este, porque no conducía a la salvación, sino al lugar donde todo le fue arrebatado. Pero esta vez no volvía por venganza, volvía para acabar con todo. Se movían como fantasmas por un sendero de caza que Thaddeus conocía de memoria. Allí había rastreado ciervos, emboscado lobos. Cada raíz torcida, cada piedra cubierta de musgo era un recuerdo. Pero a medida que se acercaban al campamento de Hayes, una tensión flotaba en el aire. El lugar estaba demasiado expuesto, demasiado silencioso. Hayes era cruel, pero nunca descuidado. Y si el demonio había preparado el escenario, el espectáculo estaba a punto de comenzar. Entonces, Eleanor le tocó el hombro, señaló hacia los árboles. Movimiento. Sombras. 3 hombres más. Rifles ocultos. La trampa ya se había cerrado. Hayes lo había previsto. Se había preparado. Había atraído a Thaddeus de vuelta al lugar donde su alma había muerto, y ahora pensaba terminar lo que había empezado. No podemos volver, susurró Eleanor. Solo hacia adelante. Esa frase fría firme encendió algo en Thaddeus. No miedo. Elección. Por primera vez en 20 años, no estaba sobreviviendo, estaba eligiendo. Tomó su mano. Estaba fría pero firme. El sol se deslizaba bajo los pinos, las sombras se alargaban como garras. Pero esta vez no eran la presa. Esta vez ellos eran el fuego en la oscuridad. El bosque se abrió con violencia y memorias enterradas, mientras el caos estallaba. Eleanor solo tenía una bala, y la usó no para salvarse, sino para salvar a Thaddeus. El disparo atravesó los árboles y dio de lleno en el francotirador que apuntaba al hombre que ella alguna vez creyó que no era más que un fantasma. El tirador cayó y en ese segundo de silencio atónito Thaddeus se movió. No gritó. No dudó. Se lanzó sobre Hayes con la furia de un animal acorralado, no impulsado por la venganza, sino por el pensamiento insoportable de dejar que el pasado se repitiera. Chocaron rodando por la tierra, puños volando, gruñidos arrancados de sus gargantas. Cada golpe que Thaddeus lanzaba era más que un puñetazo, era una purga de 20 años de culpa, soledad y del silencio hueco que había confundido con paz. Pero Hayes no era ajeno a la violencia. Se giró, se liberó y se arrastró hacia su pistola bajo el roble. Segundos. Eso era todo lo que tenían. Atrapada detrás de un tronco caído, Eleanor sangraba por la sien, el mundo girando. Pero cuando vio el rifle caído del tirador herido, su instinto se activó. Sus manos temblorosas agarraron el arma pesada, extraña, implacable. Y cuando vio a Hayes levantando su arma para disparar a Thaddeus, ella apretó el gatillo. El disparo tronó como un relámpago.
Hayes giró con un grito, su hombro estallando en sangre. Su arma voló de su mano mientras se estrellaba contra el árbol. Los dos tiradores restantes observaron con horror y luego huyeron sin decir palabra. Eran sombras sin líder. Thaddeus se levantó el pecho agitado y miró hacia abajo a Hayes retorciéndose a sus pies. 20 años de exilio lo habían llevado hasta aquí. Podía terminarlo. Podía hacer que el dolor se detuviera. Pero no lo hizo. En su lugar se volvió hacia Eleanor. Ella lo miró sin exigir venganza, solo con una pregunta silenciosa. ¿Quién eres ahora? Y Thaddeus, por primera vez en décadas, respondió con misericordia. Cuando Clayton Hayes se desplomó contra el roble con el hombro destrozado por la bala, alzó la vista hacia Thaddeus Crane con una mirada suplicante. «Máteme», gruñó entre dientes manchados de sangre. «Tiene todo el derecho». Thaddeus se quedó de pie sobre él, el pecho agitado, sangre, escurriendo por su frente, una mano aferrada al arma que acababa de recoger. Este momento, ese preciso momento, lo había perseguido durante 2 décadas. El rostro del hombre que asesinó a su esposa, que destrozó su vida y lo empujó a la soledad del desierto, ahora yacía roto a sus pies. Cada noche oscura, cada recuerdo, cada razón para odiar hervía dentro de él. Pero no levantó el arma. Eleanor Harper, no. Eleanor Blackwood se acercó a su lado con los ojos clavados en los suyos. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué no hace lo que todos esperan? Thaddeus miró a Hayes, luego volvió la vista hacia ella. Porque si aprieto el gatillo, dijo en voz apenas audible, me convierto en él. En un mundo donde la justicia llevaba demasiado tiempo torcida por la venganza, esa frase sonó como un trueno. Eleanor no dijo nada. Simplemente metió la mano en su vestido rasgado y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Presionó reproducir. La voz de Hayes resonó en el silencio distorsionada por el dolor, pero inconfundible. Sarah no le dijo nada. Ya estaba muerta cuando llegué. Hayes se congeló. Sus ojos se movieron con desesperación, como si intentara arrancar las palabras del aire y tragárselas. Pero ya era demasiado tarde. No necesita matarlo, dijo Eleanor con la mirada fija en el hombre que había arruinado sus vidas. Él mismo se colgó con su propia lengua. Thaddeus miró al hombre que había sido su peor pesadilla. Ya no veía a un monstruo. Veía a un hombre derrotado, expuesto y vacío. Dejó caer el arma al polvo y se volvió hacia Eleanor, no porque fuera débil, sino porque por primera vez en 20 años eligió la vida por encima de la venganza. 6 meses después, Clayton Hayes colgaba del cadalso bajo un cielo del mediodía sin viento. Cientos se reunieron, no por venganza, sino como si presenciaran al mismísimo infierno reclamar a uno de sus arquitectos. Sin embargo, el verdadero impacto de aquel día no fue la soga alrededor del cuello de Hayes, sino Thaddeus Crane, erguido en el estrado de los testigos, hablando ante un tribunal por primera vez en 2 décadas. Sus manos ya no temblaban, su voz no vaciló, y sus ojos antes huecos por el dolor ahora miraban de frente a la justicia. No estaba solo. Eleanor Blackwood estaba a su lado no como una doncella rescatada, sino como una compañera de armas, la mujer que lo había arrastrado de regreso desde la selva de su alma. Le había dado más que una razón para luchar. Le había recordado que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Después del juicio, Thaddeus no regresó a su cabaña escondida. No porque ya no amara el silencio de las montañas,
sino porque finalmente había encontrado algo que el bosque nunca podría ofrecerle una razón para quedarse. Construyó una pequeña casa en las afueras del pueblo, no tan cerca como para sentirse enjaulado, pero lo bastante cerca como para que cada noche pudiera ver la luz del porche de Eleanor parpadear como una señal silenciosa. Ya no estás solo. A veces ella venía con documentos judiciales, pruebas o simplemente una botella de whisky. Se sentaban junto al fuego y algo extraordinario sucedía. Thaddeus reía. No porque la vida se hubiera vuelto fácil de repente, sino porque por primera vez en 20 años recordaba lo que se sentía estar vivo. No había tocado a otro ser humano en 2 décadas, pero ahora la mano de Eleanor en la suya ya no lo hacía estremecer, lo hacía creer que el amor no es debilidad, que a veces todo lo que se necesita para volver a ser humano es una sola persona dispuesta a verte, incluso cuando tú ya has olvidado quién eres.